buenas tardes, buenos días, a donde quiera que estén en este momento. Les damos la bienvenida a su programa Conversando con Ellas. Estamos muy contentas nuevamente de estar con todas y cada una de ustedes que nos están acompañando ahí detrás de esta pantalla. Les doy también la bienvenida a mi querida Gio, a mi querida Carlita. ¿Cómo están, chicas? Bien. Hola, Hola. bien, gracias. Me da mucho gusto que se hayan también conectado, pues por obvias razones. Estamos transmitiendo a través de este medio a todas ustedes. Y pues bueno, en este programa, el cual es Conversando con Ellas, no nada más es conversando con ellas, es conversando con amigas también, como ustedes, como cualquier otra amiga que ustedes tienen, considérenos así. Y queremos a través de este medio llevarles una palabra de aliento, lo que el Señor Jesús también ha estado hablando en nuestras vidas en este tiempo. Y pues bueno, el día de hoy no nos pudo acompañar nuestra querida Paola, nuestra pastora Paola Castellanos, a la cual queremos muchísimo. Chicas, no pudo estar aquí Pao, pero allá donde está, le mandamos un fuerte abrazo. Tuvo una carga de trabajo, sabemos que el Señor te va a dar fortaleza. Te mandamos un fuerte abrazo entre todas nosotras. Sabemos que el Señor va a multiplicar tus fuerzas. Y pues bueno, empezamos el día de hoy con un tema un poco incómodo a veces de tocar, que es el miedo. Pero no quiero hablar más de eso. No quiero hablar más de eso. Gio, ¿tú has escuchado esa palabra alguna vez, la palabra miedo? Híjole, yo creo que desde chiquitita, desde que ya empezaba ya a tener memoria, el miedo viene a formar parte de nuestra vida, ¿verdad? Bueno, saludar a toda la audiencia nuevamente. Qué gusto es estar aquí con ustedes, verlas a ustedes, chicas guapas, mis amigas. Extraño ya tomarnos un café juntas, pero ya lo podremos hacer. Nuestro cafecito. Gracias nuevamente a todos por estar aquí con nosotros conectadas. Vamos a echarnos nuestro cafecito, nuestra botanita o lo que tengan ahí. Y pues sí, la verdad, qué tema. De verdad es un tema que a mí me encanta porque hay mucho de dónde sacarle, ¿verdad? Entonces, la verdad yo creo que hay que ver qué podemos hacer con el miedo, porque pues, el miedo puede ser nuestro gran aliado en nuestro crecimiento personal o puede ser nuestro peor enemigo. Puede ser algo que nos paralice, que nos arruine. Entonces yo creo que es algo bastante bueno de meditar. Yo creo que siempre tenemos que estar reforzando, ¿verdad? Porque constantemente nos enfrentamos a situaciones de miedo. Y pues vamos a ver, chicas, está padre, me emociona y pues ya quiero ver qué me van a platicar ustedes también. Sí, me gustó lo que dijiste, Gio, pues no siempre el miedo es malo, ¿no? Porque, bueno, ahorita la verdad es que con el tema que traemos, que es súper conocido con la pandemia, pues el miedo obviamente ahorita es algo que domina muchísimo a las personas, ¿no? Pero no siempre es malo. O sea, sí hay que entender que es un sentimiento natural del ser humano que pues nos avisa, ¿no? O sea, aguas, que no te vas a ir por un camellón solo, oscuro a las 12 de la noche. O sea, el miedo para eso sirve, ¿no? Te pones el cinturón de seguridad, en fin. O sea, hay muchas cosas positivas del miedo, siempre y cuando no te dejes controlar por él, ¿no? Ese es el tema ahorita que yo creo que es en lo que vamos a profundizar. El tema es que no dejes que el miedo guíe tus pasos, ¿no? Sabemos que hay alguien que nos guía y no debemos de dejar que este miedo justamente controle cada uno de los pasos que damos o inclusive nos impida hacer las cosas, ¿no? O sea, porque nos podemos perder de muchas oportunidades y de muchas bendiciones que a lo mejor pues están preparadas para nosotros, pero por miedo a lo que sea, sí, porque son muchísimos miedos, sí. Al que dirán, lo que pasa, lo que me va a pasar, hasta nos podemos hacer una historia completa en la cabeza hasta llegar hasta la muerte, ¿no? O sea, ay, lo peor que me voy a morir, ¿no? Entonces, simplemente es nada más no permitir que eso nos guíe o que nos controle, ¿no? Exactamente, muy bien, chicas. Pues bueno, ¿qué les parece si nos adentramos en este tema? ¿Les parece bien? Claro, Betty. Sí. Bueno, yo les quiero empezar este programa hablándoles de los 5 temores más comunes en el ser humano. ¿Cuáles son esos 5 temores, no? Porque ¿qué creen? Que también los niños tienen esa parte, ¿eh? También los niños padecen de esto. Obviamente, el temor lo padecemos desde que somos bebés, ¿no? Y el primero y más común, como lo comentaba Carlita,
la muerte. El ser humano le tiene miedo a la muerte, ¿no? Nace con eso. Cuando está en una situación inminente en la cual pone en peligro su integridad, ya sea tanto física como emocional, el ser humano tiende al temor, al miedo, ¿no? Tanto el temor como el miedo van tomados de la mano, estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Y entonces, pues, este es uno de los principales, el temor a la muerte. El ser es parte, como bien lo comentaba Gio, el instinto de supervivencia, ¿no? Es instintivo, nacemos con ello, para proteger, para preservar la vida, ¿no? También, ese es uno, el primero. El segundo es la pérdida de la autonomía. Y muchos psicólogos lo comentan, que este es uno de los principales miedos en las personas de la tercera edad, ¿sí? Y no nada más de la tercera edad, también en gente de joven, pero principalmente de la tercera edad, porque pues bueno, obviamente conforme van pasando los años, vamos perdiendo autonomía, vamos perdiendo esa libertad, ¿no? Obviamente a la vida que llevamos cuando estábamos más jóvenes. También lo he escuchado con mi madre, ¿no? Que dice que pues no le gustaría ser ella una carga, ¿no? Ese miedo, ¿no? Siempre está latente ese miedo, ¿no? A la soledad. El número 3, la soledad. ¿A quién le gusta estar solo? A mí no, a mí amo estar en compañía de ustedes, de verlas. El hecho de verlas, de verdad, llena mi vida, llena mi corazón. Ese temor es muy normal y muy natural en el ser humano, ¿no? La soledad. Exactamente. Entonces, la soledad es uno de los temores más comunes en el ser humano, ¿no? El ser humano está acostumbrado a estar en sociedad, estar en comunicación, en comunión, ¿no? Entonces, este es uno de los temores. El miedo a perder alguna extremidad. El cuarto temor, uno de los más comunes, el perder, pues que a quién le va a gustar, ¿verdad? Estar mutilado, ¿no? Pero pues obviamente las circunstancias o hay situaciones en la vida que a muchas personas los han llevado a esto. Es uno de los temores también difíciles de superar, ¿no? Y pues bueno, obviamente, pues hablamos de las terapias y todo esto, pero también es un temor el cual también es latente dentro del ser humano. Y el quinto, y también que me sorprendió mucho y dije, ay Dios, la humillación pública. El miedo a la humillación pública es algo que el ser humano también está muy latente, como bien lo mencionabas, Carlita, el qué dirán, qué pensarán de mí, tengo miedo de hacer algo, y esto limita muchas veces nuestros sueños. No sé si les ha llegado a pasar en algún momento, te limita porque piensas lo que el otro está pensando, ¿no? No quiero que me vayan a humillar, no quiero que vayan a hablar mal de mí. Son miedos y temores que nos limitan, ¿no? No me quiero extender mucho, chicas, pero bueno, no quiero hablar más de temores y yo quiero hablar de lo que sí tenemos y de las herramientas, y una de ellas es la poderosa palabra de Dios. Dentro de la palabra de Dios encontramos muchísimos versículos que nos hablan y nos dan ese poder para poder vencer el miedo. El temor va a ser latente, y no es porque yo esté lanzando una palabra negativa a tu vida. El temor es latente en la vida de todos y cada uno de nosotros, pero para eso tenemos un arma poderosa y hermosa y efectiva. Yo les quiero compartir algo que está en Isaías 41:10. Si me permiten ir rapidísimo. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí nos está dando, este es uno de tantos, porque no estoy diciendo que sea el único, es uno de tantos. El que nos habla que no desmayemos, no tengamos miedo, porque Él nos va a sostener con la mano de su justicia. Tenemos esta promesa, esta hermosa promesa, es un regalo que el Señor nos da, su palabra. Entonces, a través de esta, podría yo profundizar en muchísimos miedos, temores que el ser humano tiene, pero tenemos una herramienta que es importantísima, su palabra. Y yo creo que soportarnos a través de ella cuando haya una situación difícil. Y yo quiero que tú me platiques qué has escuchado del miedo, qué nos puedes explicar un poco más, amplíame un poquito más el panorama de esta palabra miedo. Uy, pues está súper documentada. Ya no sé qué decir. No, muy interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, el miedo a la mutilación no lo había escuchado, todos los demás. Fíjate que
pero es verdad, o sea, hasta perder un dedo chiquito, o sea, que dices, ay, ¿para qué el dedo chiquito? O el dedo chiquito del pie, ¿no? Pero la verdad es que qué horror, es una de las cosas con las que han atormentado o torturado, ¿verdad? A las personas, pues porque hay efectividad, porque es un miedo, yo creo que todos tenemos, nadie decimos, sí, pues córtamelo, no me importa, ¿no? O sea, Cierto. no. Pero decías tú, ¿no? ¿Por qué sentimos ese miedo? Es porque principalmente, ya lo mencionaba también Carlita, cuando nosotros sentimos una amenaza, es cuando el miedo pues viene a nosotros, ¿no? Es intrínsecamente natural, todos lo hemos sentido, no hay nadie que pueda decir en la vida, yo nunca he sentido miedo porque es algo natural, es parte de nuestra vida y pues no lo tendríamos, no sobreviviríamos sin el miedo. Por eso hablaba al principio, ¿no? El miedo puede ser nuestro aliado, ¿no? Y entonces hablamos de los miedos naturales que tú nos comentas, Betty, la muerte, la soledad. Y realmente, si se dan cuenta, todos están relacionados con la supervivencia, porque aún el estar solo, pues tú te sientes sin menos armas, ¿no? Te sientes más vulnerable a que si tú estás acompañado, ¿no? Entonces, Cierto. realmente todos tienen que ver con la supervivencia. Pero también estaban investigando que están los miedos endógenos. Estos son los que vienen ya programados genéticamente. Entonces, nosotros, por eso está este miedo a la muerte, ¿no? Es el miedo más antiguo que tenemos, porque pues estas situaciones se venían presentando en las personas de mucho, mucho tiempo. Y teníamos los miedos naturales como a las tormentas, a los rayos, a los truenos. ¿A poco no? Todos hemos tenido esos miedos porque nos hacen sentir vulnerables, que algo inexplicable y que no podemos controlar está pasando, ¿no? Entonces, esos son los miedos que ya vienen programados genéticamente, o sea, lo sentimos, ¿no? Es algo que va aprendiendo. Hasta las arañas y los reptiles decían que por la cuestión de la supervivencia, el hombre antiguo se iba dando cuenta que morían a causa del ataque de estos dos animales. Entonces, pues ya había una respuesta de miedo que todos de algún modo la tenemos. Pero fíjese que también los podemos aprender, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, yo digo, voy a decir una tontería a lo mejor, pero con mi miedo a las cucarachas, o sea, mis hijos veían que yo gritaba por una cucaracha y bailoteaba y mis hijos hacen lo mismo, pero ellos no saben por qué lo hacen, solo saben que porque yo le tengo miedo a la cucaracha y alguna vez mi hijo preguntó, mamá, ¿qué hacen las cucarachas? ¿Pican? Como los alacranes, no, pues son feas nada más. Entonces dije, ay, mamá, ¿sabes por qué son feas, no? Pero aprendemos, digo, a lo mejor dije una tontería, pero hay cosas que, por ejemplo, que son limitantes, es cuando es preocupante, ¿no? Porque a lo mejor, por ejemplo, y les comparto cosas que me han compartido, ¿verdad? A lo mejor sin dar los nombres, pero por ejemplo, una chica le tenía miedo a los hombres, así como tal, porque aprendió desde pequeña, oía a su abuelita y a su mamá, que los hombres eran malos y que los hombres eran malos y bueno, siempre cosas fatales de los hombres, destruyendo la identidad del hombre, entonces ella agarró ese miedo, ¿no? Ahí viene el temor aprendido, ¿no, Gio? Ahí viene el temor aprendido, el que comentabas, ¿no? Que puede ser tanto como un miedo de supervivencia, como un miedo, como tú mencionabas, de un miedo social, ¿no? Todos tenemos miedo a la humillación, a pasar vergüenza, básicamente es el miedo al rechazo. Entonces, todos hemos tenido una situación de rechazo en algún momento, cuando llegamos a la escuela, cuando llegamos a un nuevo trabajo, no sé, ¿no? O sea, yo creo que todos hemos vivido el rechazo en mayor o menor escala. Hay personas que realmente lo han sufrido, a veces hasta pues por tu raza, por tu color, por la economía, ¿no? Aún si es alta la economía, hay gente que te puede rechazar, aún si es baja, pues la gente te rechaza. Entonces, bueno, básicamente es el temor al rechazo, ¿no? El hablar en público y se vayan a burlar de mí. Sí son unos miedos limitativos, como decíamos, ¿no? No nos permiten desarrollarnos. Cuando tenemos miedo, no podemos pensar correctamente, ¿no? Y así vayamos a hacer la mejor presentación del mundo y lo sepamos todo, pero tenemos miedo. En ese momento el miedo te bloquea y todo lo que te habías aprendido y todo lo que tú sabes que sabes, se te olvida en ese momento. Te paraliza. Entonces ahí es cuando el miedo ya está haciendo algo, pero decías bien, Betty, tenemos herramientas, y ahorita a lo mejor no podemos comentar todas las situaciones, ¿verdad? Pero tenemos herramientas para poder superarlo y ahí es cuando el miedo debe ser tu aliado, decir, oye, yo no me voy a dejar dominar, porque dice que la Biblia que él nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces cuando decía Carlita bien, cuando el miedo nos domina, ya perdimos, porque ya no estás guiando tu vida, estás dejando que un temor, que una situación que a lo mejor el miedo está exagerando, controle tu vida, ¿no? Sin embargo, voy a decir algo a lo mejor que es básico, ¿no? Puedes hacer para vencer el miedo. No sé ustedes qué han hecho alguna vez, chicas, si alguna puede compartir algo que ha hecho, pero puede ser, por ejemplo, leer libros, aprender un idioma, aprender un instrumento, cosas que te enriquezcan a ti como persona, te ayudan a superar los miedos.
por sencillo que parezca. Y decía algo muy importante, Betty, el conocer la palabra de Dios, ¿no? O sea, el saber que aun cuando yo me siento rechazado, hay un Dios que nos habla con amor, que nos dice que somos la niña de sus ojos, que somos un tesoro, que por nosotros daría naciones, un Dios que nos ama, pero a veces no lo sabemos porque no nos hemos acercado a ese Dios, a Sí, es saber qué cierto. piensa Él de mí. Cuando Él dice, ni aún en la vejez los dejaré, ni aún en la vejez los cargaré en las rodillas, ¿no? Como decíamos, No, este sí. miedo que hemos estado sufriendo ahorita por la muerte, por contagiarnos, por la enfermedad, pero la misma palabra de Dios dice, yo te pondré a salvo de todos los peligros. Una promesa del Salmo 27, en el versículos 7 y 8 dice, y estaré contigo todos los días. Y nos promete, ¿no? Nos promete el Salmo 91 que las plagas no van a tocar nuestra morada. Entonces, una herramienta es conocer la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios, hablarla a nuestros hijos, hablarla en nuestro entorno, hablarnos a nuestros amigos, porque aun cuando la hablamos, nos ayuda a Ay, nosotros. sí. Y orar, por supuesto, ¿no? Pedirle a Dios, o sea, ¿sabes qué? No puedo con este miedo, pero tú dame la fortaleza, dame la sabiduría y pues sí, no sé, ustedes han usado otras herramientas, digo, es las que yo les puedo compartir, que a mí me han servido muchísimo. Sí. No, pues yo sí les voy a compartir, pero primero antes de que se me olvide, quería comentar lo que decías de que genéticamente tenemos miedo a la muerte, comentaste, ¿verdad? Ajá. O sea, es como un miedo, como el básico, Generalizado. ajá, Ajá. exactamente. De hecho fue el número uno que dijiste, ¿verdad, Betty? Sí, El el miedo a número la 1, muerte. Y efectivamente. nos da, exactamente, y nos da mucho miedo, es que ahorita se me ocurrió, nos da muchísimo miedo a veces hablar de la muerte. O sea, por lo menos a mí antes de conocer a toda A la palabra Cristo, de Dios, Cristo y claro. todo esto, a mí me daba mucho miedo hablar de la muerte, pensar en la muerte, ¿no? Y actualmente lo que yo he podido aprender es que pues más bien hay que estar pensando en justamente en eso, ¿no? O sea, en la eternidad, en lo que nos depara pues en la eternidad con Él, porque nuestra vida es un entrenamiento para esa eternidad, ¿no? Entonces, estar con ese enfoque, no de que te vayas a morir así, ay, ya me quiero morir, no, sino tener ese enfoque de que, bueno, hay una eternidad y entonces vamos a estar trabajando en ello, ¿no? Pero bueno, ese es otro Exacto. tema, nada más quería mencionarlo porque pues no hay que tenerle temor a hablar de este tema, ¿no? Y sí, como bien dijiste, yo sí, bueno, de pequeña o como, no sé, las circunstancias, lo que vas aprendiendo, como bien dices, el miedo se aprende y todo esto, yo sí tenía mucho miedo al rechazo del qué dirán, al rechazo de mi familia, y o sea, bastantes cosas, ¿no? Que se te vienen, que te inculcan, que ves en los medios, etcétera, etcétera. Entonces, para mí fue muy difícil y sí fue un miedo que me estaba impidiendo hacer algo con los niños, fue que sacarlos de la escuela particular. Yo tenía un terror a eso, pero terror. Y llegó un punto de mi vida en donde pues, los tenía que sacar porque no había forma, ¿no? O sea, no había forma de, las colegiaturas son, ¿no? Entonces, y era el momento indicado en nuestras vidas, era como pareja, era lo que yo podía hacer para apoyar a mi esposo, el que salieran los niños de la escuela. Y y para mí era muy fuerte el qué dirán, ¿no? O sea, ay, no, pero es que, ¿y qué va a decir en mi familia? O sea, porque todos van en escuela particular y todos están aprendiendo inglés. Y luego, ¿qué va a pasar si los niños no aprenden inglés? Y luego, ¿qué va a pasar si los molestan en la escuela? ¿Y qué va a pasar si tienen maestros malos? ¿Y qué te haces? O sea, como lo dije al principio, ¿no? O sea, te inventas un chorro de cosas y que además, en mi caso, sí, mi mamá es maestra y sí tenía esa como, pues, historia bien grabada de que pues, las escuelas de gobierno eran horribles, ¿no? Aquí en Querétaro, bueno, ya los niños están en la escuela y lo que me ayudó a superar el miedo fue, en parte, pues justamente conocer, ¿no? O sea, empezar a documentarme, a investigar, pues sí, o sea, a alimentarme de lo que realmente era una escuela de gobierno y las ventajas que me daba esto, ¿no? Entonces,
yo lo quise poner como ejemplo porque justamente, o sea, el tema es empezar a profundizar más en la palabra de Dios, empezar a conocer más a Dios, empezar a alimentarte más en oración, en alabanza, en todo esto. Justamente lo que te va a ayudar es a impedir que ese miedo controle tu vida, que sea el miedo lo que guía tu vida y que sea el centro de tu vida, ¿no? Entonces el centro, cuando tú empiezas a profundizar más en la palabra de Dios, en conocerlo más, en estar en oración, en estar en comunión, es lo que te va a ayudar a justamente pues salir de que el miedo te controle, ¿no? No sé qué opinen ustedes. Yo quiero hacer un comentario soportando y apoyando lo que dices, que justamente para que el miedo no se vuelva el foco central de tu vida es conocer la palabra de Dios. Y yo quiero hablarlo, porque el año pasado yo tuve una situación así de temor, de miedo. A mí me detectaron, en etapa 4 avanzado de un tumor en mi matriz. Bueno, se puede decir que cáncer, o sea, de hecho ya era cáncer. Cuando te dicen esa palabra, seguramente muchos se van a identificar, la verdad, no tenía yo la idea, el grado de magnitud, de verdad para mí fue un balde de agua fría cuando me habló el doctor y me dijo, te tengo que operar ya, pero ya. O sea, yo no puedo decirles ahorita que, ay, no, pues yo espiritual no. O sea, en ese momento me puse a llorar, sí, me doblé, pero yo sabía que tenía una promesa, yo sabía que Dios estaba conmigo. Y yo no podía permitir que el temor invadiera mi vida y pensar que mis hijos iban a quedar huérfanos. Yo me aferré, de verdad, cuando me dijeron eso, me aferré totalmente a las promesas de Dios y que yo sabía que lo que pasara, bueno, que Él decidiera dejarme o llevarme, él es el que se iba a hacer cargo de mis hijos, de mi familia. Yo sabía, yo tenía en el fondo, sí estaba triste, sí estaba atemorizada, tengo que ser honesta, pero yo sabía que el Señor estaba conmigo. Y es cuando conoces las promesas de Dios, cuando conoces, como bien lo comentaste ahorita, Carlita, por eso lo apoyo, cuando las promesas de Dios invades, cuando tú llenas tu mente, tu boca, tus pensamientos, tu vida de las promesas de Dios, el miedo va a estar ahí, pero no va a ocupar una parte importante, no va a ser el foco central de tu vida, no va a ser ese foco. Entonces yo sabía, era incertidumbre totalmente, porque el doctor es el que me iba a decir finalmente qué es lo que estaba pasando, en el momento que me abriera. Era una situación un poco complicada, ¿no? Pero yo sabía que lo que pasara estaba en sus manos. Finalmente, pues bueno, puedo estarlo contando, puedo ser un testimonio. Y esto es un testimonio también para todas aquellas personas que están pasando por esa situación de miedo, de incertidumbre, vida, de una enfermedad o alguna situación de divorcio o un hijo. La pandemia misma, ¿no? Exactamente. Entonces, pues no sé, yo quiero invitar, ¿no? Y agarrarnos de esa roca fuerte, pararnos sobre esa roca fuerte que es nuestro amado Cristo y él nos ama. Adelante, Carlita. Nada más para finalizar, digamos, lo que tú dices, lo que dijo yo todas, eso, ¿no? O sea, estar en comunión con Dios. Dice la palabra en Primera de Juan 4, a partir del 15, dice, si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Amén. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Amén. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Y ahí reforzamos, ¿no? O sea, perfeccionado en el amor, pues quiere decir eso, o sea, estar en comunión, en todo el tiempo con Dios y agarrados de Dios, y en esta pandemia y en este miedo, agarrados de Él. Amén. Muy bien. Gio, ¿quieres comentar? Fíjate que me imagino, ¿no? O sea, un poquito redondeando, ese miedo que has de haber sentido, Betty, o sea, no me lo imagino, es Horrible. algo, o sea, perder la salud y perder la vida, ¿no? Es como, esto es la verdad lo que viene y yo creo que a veces
aunque tenemos la seguridad de dónde vamos, hay un miedo de qué va a pasar con los míos, ¿no? ¿Qué va a pasar con mis hijos y todo eso, ¿no? Pero yo estoy segura que cuando tú pasaste esta etapa o tu fe fue más fuerte, o sea, nunca debe de enojarse con Dios, ¿no? O sea, obviamente hay momentos de miedo, de por qué es a lo mejor, no sé, yo por cosas menores, mucho menores, me he preguntado a veces por qué, ¿no? Pero cada vez que avanzamos y vencemos nuestros miedos, cuando estas situaciones que nos llenan de incertidumbre son una oportunidad de fortalecernos, de fortalecer nuestra fe, y estoy segura que eres una mujer más fuerte, más sabia, y así en cada situación, ¿no? Debemos de saber que a Dios nada o sea, las personas que han muerto, ¿no? Ahora por la pandemia, no fue que a Dios se les escapó y la pandemia les ganó, era su tiempo. Dios está en control de todo y de cada situación dolorosa nosotros aprendemos algo, ¿no? A veces nos da tanto miedo y normalmente tenemos miedo de un 90% de cosas que nunca sucedieron, ¿no? Y hay muchas cosas y nos la pasamos afanados y preocupados, pero hay que tener esa confianza, ¿no? Esa esperanza y ejercitarla día a día, ¿no? Porque hay veces que lo logramos, ¿a poco no? Hay semanas que no somos las más espirituales, las más alegres, las más con fe, pero hay semanas que no damos una, pero hay que ejercitarlo día con día, ¿no? Y decir, no, sí, otra vez la palabra de Dios, otra vez la oración, otra vez alabanza, otra vez voy a hablarle a Betty, porque Betty tiene consejos, o sea, no aislarte, ¿no? El miedo normalmente nos aísla, nos confina, nos aparta por el miedo, otra vez por el que dirán, cómo me van a ver a mí débil, cómo van a, ¿no? Pero siempre saber que también pues, hay pastores siempre disponibles, hay personas como Betty, hay personas como Carlita, siempre dispuestas con amor, con sabiduría, acercarnos a nuestros amigos y familiares que sabemos que nos van a aportar cosas positivas. Nunca aislarnos, ¿no, Betty? Así es, mi querida Gio, muchísimas gracias. Qué hermosas palabras, me encantó lo que acabas de decir. Efectivamente, ¿cómo vamos a ver la gloria de Dios si no es a través de circunstancias difíciles? Es difícil pasar esa marea, esa situación, sí lo es, pero es muy diferente si estás tomado de la mano de Dios. De verdad, se los digo honestamente, no es lo mismo pasarlo sola y en tus fuerzas, porque estás parado sobre la arena y la arena es movediza, la arena se disuelve, pero estás parado sobre esa roca que es Cristo y tú fundas tu casa, tu hogar, tus hijos en esa roca. Y sí, no, en la misma Biblia nos habla de esta promesa que vamos a tener aflicciones, pero tenemos a un Cristo que es abogado, defensor, nuestro doctor, nuestro amigo, nuestro maestro, y qué mejor estar abrazados de él. ¿No crees, Carlita? Sí, amén. Sí, definitivamente. De acuerdo. Definitivamente. Y ahorita con esta pandemia, o sea, ese miedo y la verdad es que nos tienen enclaustrados con un miedo que a lo mejor, digo, no me voy a meter en política y así, pero de verdad, o sea, yo siento que es la pandemia del miedo. O sea, nos tienen enclaustrados y nos van a empezar a controlar por el miedo. Así es, así es. Pues bueno, chicas, podríamos ahondar muchísimo más. No sé si quieran agregar algo más. No, pues nada, muchas gracias. Quedarnos con la idea que los consejos que tú nos diste y siempre que hay una esperanza, ¿no? Tenemos al Dios de la esperanza y ese Dios de esperanza nos puede llenar de alegría y vamos a seguir adelante. Gracias por poder estar ahí con ustedes, ¿verdad? Y gracias por poder ver y platicar. Muchas gracias. Carlita, ¿quieres agregar algo más antes de despedirnos? Pues nada más que si les gustó el video, pues se suscriban al canal, nos den like. Y pues sí, o sea, si conocen a alguien que está ahorita aterrado por esta situación, compártanles este video. Yo creo que sería de muchísima ayuda para las personas que tienen este miedo, pues escucharnos, ¿no? Así es. Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo y recuerden, Cristo es la roca fuerte en la cual se pueden refugiar y no tengamos miedo, porque el miedo no es de Dios. Entonces, si hay miedo, no quiere decir que tenemos que llamar más al Espíritu de Dios a nuestras vidas. Gio, un abrazo. Carlita, Pao, allá donde quiera que nos estés viendo en estos momentos. Dios les bendiga. Y nos vemos en nuestra próxima emisión, Dios mediante, con un nuevo tema. Así es. Gracias. Gracias. Dios les bendiga. Nos vemos. Hasta luego. Bye.